Buenos días, nuevamente pues estamos aquí, con problemas técnicos, pero gracias a Dios pues se pudo arreglar este problema técnico del audio y vamos a continuar, vamos a volver a empezar, ya que recién estábamos empezando lo que es del libro de Romanos y, y pues que Dios mismo sea ayudándonos en este tiempo. Estamos en Romanos en el capítulo 1, versículos 18 al 20. Estamos nosotros analizando ahorita que el hombre es pecador y estamos condenados. Muy importante para nosotros entender cómo Pablo va desarrollando la carta al libro de Romanos y nos va a presentar el Evangelio. En los versículos 16 y 17 del libro de Romanos nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y Pablo va a desarrollar en el libro de Romanos lo que es el Evangelio y lo que es la salvación. Y él dice que no se avergüenza del Evangelio. Él no tiene vergüenza de decir de que el hombre es pecador, porque el hombre puede encontrar perdón y puede encontrar la justificación, la salvación y una vida totalmente diferente a una vida que está controlada por el pecado. Por eso Pablo no tiene vergüenza ni temor de empezar a desarrollar el Evangelio aquí en los versículos 18 al 20, diciendo que porque el hombre es pecador, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y obviamente el hombre se aparta de Dios, como vamos a estar mirando. El hombre tiene por naturaleza el buscar otros dioses, buscar otras maneras de llegar a Dios, tratar de inventarse su propio camino a Dios, como en el caso de la Torre de Babel, o como vemos en esta diapositiva, vemos cómo el pueblo de Israel apenas tuvo la oportunidad. Moisés subió al monte Sinaí para escuchar la palabra de Dios y bajar con las leyes de Dios. El pueblo de Israel simplemente decidió adorar otros dioses. No hay ninguna diferencia con el día de hoy. El día de hoy podemos estar predicando la palabra de Dios, podemos estar enseñando lo que la Biblia dice y los hombres y mujeres están buscando su felicidad en otras cosas que no son Dios. Y no buscan a Dios, sino que da la espalda a Dios. Y en el versículo 18 miramos por qué la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí miramos el castigo de Dios ya está sobre las personas. El juicio de Dios está ya sobre las personas. Es decir, que las personas ya están condenadas, que las personas ya están camino al infierno. Vemos ahí que la manifestación de la ira de Dios ya está sobre el hombre. El hombre simplemente está viviendo una vida camino al infierno. Entonces, como vemos aquí esta imagen del infierno que debería nosotros causarnos, ¿verdad?, una reflexión. Si toda la humanidad, como dijo el Señor Jesús, ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el camino que nos lleva al cielo.
el hombre en sus comodidades, en sus propias ideas, en su propio pensamiento, el hombre está caminando hacia el castigo de Dios, hacia el juicio de Dios. Y Dios mismo dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es decir, de que Dios está advirtiendo al hombre. Dios nos ha dado la revelación, y en este caso el libro de Romanos, para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores, de que el juicio de Dios está sobre toda la humanidad, como dice aquí, al judío primeramente y también al griego. A pesar de que los judíos habían recibido la palabra de Dios, a pesar de que ellos habían recibido los profetas, los oráculos de Dios, ellos se desviaron y no reconocieron al Mesías en su nación. Y en lugar de reconocer a Jesucristo, ellos, como dijo el mismo Señor Jesucristo, continuaron con sus propias tradiciones y doctrinas de hombres, pensamientos de hombres, para poder llegar a Dios. Pero el Evangelio es el que nos trae a nosotros el camino para que nosotros podamos entender cómo regresar a Dios, cómo recibir el perdón de Dios, cómo recibir el justo y misericordioso perdón de Dios, para que nosotros podamos salir de este tremendo fin que nos espera a nosotros. Y vemos ahí que la ira de Dios es la reacción lógica de la perfectísima justicia de Dios. Es decir, de que Dios es santo y en el cielo no va a entrar ningún pecado. Es decir, que cuando el Señor ya nos lleve a nosotros a su presencia, porque nuestros pecados han sido perdonados, el Señor no admite en su presencia pecado. Entonces, Dios es justo, es santo, y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la santidad de Dios. Y aquí tenemos que nosotros reflexionar en cuanto a la naturaleza de Dios. Dios es santo, es perfecto, es luz, no hay contaminación en él. Y para que el hombre pueda tener una relación con Dios, primero Dios tenía que tratar con el pecado del hombre. Y por eso vino Jesucristo. Jesucristo vino justamente para recibir el juicio de Dios, como vamos a mirar ya más adelante en el libro de Romanos. Pero en este momento tenemos que concentrarnos en mirar en primer lugar la impiedad del hombre, que es la falta de reverencia y de temor de Dios. Recordemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros vamos a vivir sabiamente en este mundo, tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que adorar a Dios, tenemos que reverenciar a Dios, es decir, reconocer la santidad, la autoridad que Dios tiene, y reconocer que nosotros no somos perfectos, no somos santos, y que necesitamos de Él, necesitamos de Él. En segundo lugar, tenemos que reconocer la injusticia del hombre, la falta moral con mis semejantes. Justamente la ley es la que nos revela a nosotros nuestros pecados, nuestra incapacidad moral para poder agradar a Dios. Cuando pensamos en la ley, por ejemplo, yo puedo preguntarle a una persona, ¿usted ha mentido alguna vez?
¿Alguna vez le mintió a su papá, a su mamá? ¿Alguna vez usted mintió en su trabajo para salir del apuro de algunas cosas? O también podemos preguntar, ¿usted alguna vez ha deseado algo que no es suyo? ¿O se ha tomado algo que no es suyo? ¿Alguna vez ha codiciado a una mujer? Y así, porque la Biblia dice, no codiciarás, no robarás, no darás falso testimonio. Y si nosotros vamos a través de los 10 mandamientos, nos podemos dar cuenta de que ningún ser humano ha podido vivir cumpliendo y guardando la ley. Hay una falta moral del hombre y a eso la Biblia les llama la injusticia. ¿Sí? La injusticia tiene que ver con la incapacidad de vivir nosotros como hombres justos, es decir, hombres que hacen lo correcto, hombres que toman decisiones de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el hombre en realidad tiene una falta moral. Y en tercer lugar, vemos que el hombre detiene la verdad con su estilo de vida pecaminoso todo el tiempo. Como vemos aquí en el versículo 18, dice que el hombre detiene con injusticia la verdad, con su estilo de vida. ¿Por qué es que el hombre vive de esa manera? Vamos a mirar aquí cómo Dios se revela al hombre. ¿Cómo es que Dios se da a conocer al hombre? Dice aquí versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se manifestó. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí vamos a estar mirando cómo es que Dios se ha revelado al hombre. En primer lugar, aprendemos aquí en estos versículos de que Dios se manifestó al hombre a través de la creación. Dice aquí en el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver en Salmos, el capítulo 19, versículos 1 al 6. Salmos capítulo 19, versículos 1 al 6. Y les animo a que ustedes vayan anotando estos versículos ahí en algún cuadernito, que puedan anotar este estudio, para que ustedes puedan compartir también con otras personas. Y vemos la primera cosa aquí, que Dios se revela a través de la creación. Leamos Salmos 19 del 1 al 6. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vemos aquí, en estos 6 versículos, cómo podemos mirar a Dios. Simplemente mirando la creación, nos podemos dar cuenta de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. Y Dios se ha revelado, ¿verdad? Todos los hombres tienen esta revelación
desde una mañana que nos despertamos hasta el anochecer. Podemos ver cómo se levanta el sol y cómo el sol va calentándonos, va protegiéndonos del frío y nos permite a nosotros disfrutar de la vida. Y miremos también en Hechos 14, versículos 15 al 17. Hechos 14, del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estos? Nosotros también somos hombres semejante a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convertirás al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vemos ahí el apóstol Pablo acude a la revelación de la creación para que el hombre se pueda dar cuenta a quienes él les estaba tratando de compartir el evangelio. Les dice, miren, Dios hizo los cielos y la tierra. Él es el creador, Él es el que ha hecho todas las cosas y a través de la creación nosotros podemos ver de que Dios es un Dios de amor, un Dios que tiene propósito, un Dios que tiene un orden. Y por eso el apóstol Pablo les comparte a estas personas para que ellos entiendan de que Dios también dentro de sus planes había enviado a su Hijo Jesucristo a morir y a salvar a la humanidad. Pero vemos en primer lugar aquí en el libro de Romanos de que Dios en primer lugar se revela a través de la creación. Ahora vamos a estar mirando cómo Dios también nos ha revelado a través de las Escrituras. Y miremos versículo 21, dice de Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces miramos aquí cómo el hombre sigue sus propios razonamientos y no sigue los razonamientos de la palabra de Dios. El hombre se envanece en sus propios pensamientos y sigue sus propias conclusiones de cómo vivir la vida. Ocupa su propia sabiduría. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios y qué es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y estaremos mirando en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos damos cuenta de que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para corregirnos, para instruirnos, para enseñarnos y también para que podamos vivir una vida de justicia, una vida de hacer lo correcto. Y dice que la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Entonces Dios nos revela a través de su palabra cuál es el camino y cuál es el estilo de vida que nosotros tenemos que escoger y vivir. Miremos en Colosenses capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿en quién están escondidos todos los misterios de la sabiduría de Dios? Y aquí vemos que es en Jesús. Vamos a mirar ahí Jesús. Es el que está
en donde están escritas todas las cosas de la sabiduría de Dios. Miremos en el libro de Hebreos también cómo es que Dios se revela a través de Jesús. Y este versículo de Hebreos es categórico, nos va a enseñar a nosotros la última revelación de Dios. Hebreos 1 del 1 al 3 dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 2 nos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Entonces, Dios, al mirar que el hombre estaba perdido, que el hombre le había dado las espaldas a Dios, que el hombre no estaba siguiendo y escuchando la palabra de Dios, entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo. Vemos ahí en Romanos el capítulo 1, el versículo 20. Romanos el capítulo 1, el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que no tienen excusa. Y vemos allí de que Dios, a través de la creación, a través de Jesús, nos ha revelado. A través de Jesús nos ha revelado, nos ha dado a nosotros, en realidad, esa palabra para que nosotros podamos entender la revelación de Dios. Y vamos a ver cómo es que Dios nos va mostrando aquí cómo el hombre se ha ido apartando poco a poco de Dios. Y vamos a estar mirando cómo el hombre cayó en el orgullo, en la idolatría. Y vamos a mirar en Romanos capítulo 1, versículos desde el 19 al 23, que ya miramos, y ahora vamos a leer versículos 21 al 23, la degradación del hombre, cómo el hombre se va cada vez hundiendo más y más en el pecado, cómo el hombre se va degradando, cómo el hombre se va perdiendo poco a poco hasta apartarse totalmente de Dios. Romanos 1, 21 al 23 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En primer lugar, miramos aquí cómo el hombre, después de haber conocido a Dios, se aparta de Dios. ¿Cuál es el primer paso que da el hombre para apartarse de Dios? Recordemos Adán y Eva. Dios les había puesto allí en el jardín del Edén. Ellos tenían que disfrutar de los árboles, de la alimentación, y dice la Biblia que de todos los árboles ellos podían comer. Ellos podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal.
y ellos podían disfrutar, labrar la tierra y trabajar en realidad con gozo. Dios había puesto todas las facilidades para que Adán y Eva pudiesen disfrutar. Pero ¿qué es lo que pasó? Dios le dijo que no coman de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ellos, en lugar de ser agradecidos, hicieron lo que Dios les dijo que no hagan. Y eso es tremendo. Y vemos aquí el primer paso que el hombre da para apartarse de Dios, dice el libro de Romanos, que no le dio gracias a Dios. Y aquí esto es algo súper importante para nosotros. Tenemos que aprender a vivir vidas agradecidas a Dios. Y a veces se nos hace difícil agradecer a Dios cuando tenemos necesidades económicas, necesidades de salud. Muchas veces tenemos necesidades de arreglar nuestras relaciones en nuestros matrimonios o con nuestros hijos. Y tenemos que aprender a ser agradecidos a Dios. Agradecidos por el pan diario, agradecidos por la familia que tenemos, agradecidos por el trabajo que tenemos. Siempre tenemos que desarrollar esa gratitud a Dios. No sé cuándo fue la última vez que tú le diste gracias a Dios. Gracias por el nuevo día. Gracias porque te levantaste y pudiste respirar. Esto nos hace acordar este tiempo de pandemia que vivimos con el virus del COVID. Nos dimos cuenta, ¿verdad? Y muchas personas murieron porque no pudieron respirar. Porque esta enfermedad atacó a los pulmones y no podían respirar. Recuerdo de mi esposa que tuvo que ir a cuidados intensivos porque hubo un momento en que ella ya no podía respirar y necesitaba oxígeno. Eso nos hizo a nosotros aprender a dar gracias a Dios porque respiramos. Gracias a Dios porque durante la noche que nos fuimos a dormir estuvimos respirando y ni siquiera estuvimos conscientes de estar respirando. Simplemente nos dormimos, cerramos los ojos, perdemos nuestra conciencia y nuestro cerebro descansa, pero seguimos respirando. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, aún por la respiración, por el aire. Una cosa que nos parecía tan insignificante pasó a ser algo tan valioso, el oxígeno. Y aquí, pues, también yo tuve que ver partir a mi padre. Mi padre partió con el COVID. No pudo respirar. Y le llevamos al hospital y no lo pudieron recuperar. Y mi padre pasó a la presencia de Dios sin poder respirar. Y nos decían las enfermeras que él no quería ponerse esa mascarilla. Ya estaba cansado y tenía una desesperación y partió a la presencia del Señor porque le faltó el oxígeno. Así como el oxígeno es importante para nosotros, el vivir una vida agradecida es súper importante. Tienes que comer, tienes trabajo, tienes un techo que te cubra. Dale gracias a Dios. Una vida agradecida en realidad nos va a ayudar. Miren lo que dice aquí. Se envanecieron en sus razonamientos. Se envanecieron. ¿Qué es lo que sucede cuando no tenemos una vida agradecida? Cuando no tenemos una vida agradecida, nos envanecemos en nuestros propios razonamientos. Nos volvemos soberbios. Y en lugar de darle gracias a Dios
por la casa que tengo, por el techo que me cubre, por la cama donde dormir, por el alimento que yo tengo, empiezo a razonar y a pensar y decir, no, yo todo esto me he ganado con el sudor de mi frente. Por el trabajo que yo estoy haciendo, me merezco esto. Y empezamos nosotros a razonar y dejar de darle gracias a Dios. Y no reconocemos de que Dios es el que provee todas las cosas. Y el hombre empieza a envanecerse, dice aquí, a desarrollar su propio criterio en cuanto a de dónde vienen las cosas. Y fíjese en el siguiente paso. Dice que su necio corazón fue entenebrecido. El hombre pierde la sensibilidad de escuchar a Dios. Pierde la sensibilidad de conocer cuál es la voluntad de Dios. Y se empieza a desviar, empieza a vivir en una manera que Dios no la diseñó, apartado de Dios. Y cuando empiezan a vivir de esa manera, el siguiente paso, fíjese en lo que sucede. Se creen sabios y en lugar de ser sabios dice que se hacen necios. El hombre empieza a vivir de una manera independiente de Dios. Ya no depende de lo que la Biblia dice, ya no depende de lo que Dios dice y se aparta de Dios y se hace un necio. Y un necio es una persona que tropieza 2 veces en la misma piedra. Comete siempre los mismos errores. Y a pesar que sabe de que comete un error, otra vez lo comete y no tiene la capacidad de discernir y de salir de esos problemas en que se encuentra. Y por último, esta necedad dice que les lleva a la idolatría. Y dice el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahí en Isaías 44, del 9 al 22, usted puede anotar y leer en su casa y mirar cómo la nación de Israel se apartó tras otros dioses. Finalmente, Dios tuvo que sacar la gloria del pueblo de Israel y entregarles en cautiverio. Y los israelitas fueron llevados en cautiverio primero por los asirios y luego por los babilónicos. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que la gloria de Dios dejó al pueblo de Israel, porque se dedicaron a adorar otros dioses. Y debemos tener cuidado, mis hermanos. Debemos tener cuidado, porque muchos de nosotros podemos caer en la idolatría, en la religiosidad, en la tradición. Y podemos nosotros empezar a practicar simplemente las cosas que a nosotros nos parecen que están bien, en lugar de escuchar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de vivir agradecidos con Dios, de depender de la sabiduría de Dios para tomar nuestras decisiones. Y cuando no vivimos así, lo más probable es que estaremos adorando y poniendo otros ídolos en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Entonces vamos a continuar aquí mirando cómo este de separarse de Dios, del cual está hablando Pablo, no se refiere a la caída de Adán y Eva, sino al relato del proceso de la rebeldía del hombre. A través de la historia, el hombre una y otra vez ha demostrado de que se ha apartado de Dios, de que no vive una vida agradecida a Dios. El hombre ha estado adorando otros dioses, tiene otros
ídolos. La palabra ídolo significa lo que se ve, y también viene esta palabra idolatría, vienen de ídolo y de latría. Ídolo significa lo que se ve y latría significa culto a adoración. Estas dos palabras, ídolo y latría, juntos significan culto a lo visible. Culto a lo visible. Es decir, que nuestros ídolos nosotros los formamos de las cosas que nosotros vemos, que nos traen satisfacción a nosotros. La idolatría es una forma aparentemente piadosa de huir del verdadero Dios. Y aquí tenemos que tener cuidados porque muchas veces terminamos haciendo ídolos de nuestros hijos, ídolos de nuestros padres, quizás ídolos de otras personas. Podemos hacer ídolos inclusive de los pastores. Toda cosa que reemplaza a Dios se convierte en un ídolo. Ahora, cuando hacemos el análisis profundo de la idolatría, en realidad es porque estamos buscando nuestras propias conveniencias. Conveniencias en el sentido de nuestros propios deseos. Y eso entonces resume que la idolatría es una adoración de mí mismo. Yo hago lo que quiero y ese Dios me sirve a mí. Y de eso se trata la idolatría. De tener un Dios que yo mismo me creo para mi propia satisfacción, para que me sirva a mí. Esto nosotros fabricamos dioses y queremos dioses que hagan lo que nosotros queremos. Queremos dioses que no nos digan qué hacer. Y ese es el problema muchas veces de los ateos, ¿no? De que no creen en Dios porque no quieren tener a alguien que les diga qué tienen que hacer. ¿Cuál es la consecuencia? Y vamos a estar mirando ahí Romanos 1 del 24 al 32. Vamos a mirar la triple entrega judicial de Dios. La triple entrega judicial de Dios. Leemos en el versículo 24, dice: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. La primera cosa que sucede entonces, como consecuencia de apartarse de Dios, es la idolatría. Y viene la primera consecuencia, es que Dios nos entrega a nuestras propias pasiones y concupiscencias. A nuestras propias pasiones y concupiscencias. Y esas pasiones y concupiscencias nos llevan, dice aquí, a deshonrar nuestros propios cuerpos. Empezamos a hacer cosas que nos hacen daño a nosotros. Puede ser el alcoholismo, puede ser las drogas, puede ser la inmoralidad, que nos expone a nosotros a enfermedades venéreas. Esto nos lleva a nosotros a deshonrar nuestros propios cuerpos. Y en lugar de usar nuestros cuerpos, como dice la Biblia, como templos del Espíritu Santo, vamos a usarlos de otra manera. Vamos a mirar aquí versículo 26 de Romanos 1, la segunda entrega judicial de Dios. Dice: por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún a sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida por su extravío. Y aquí vemos algo que parecería que se estaba escribiendo el día de ayer la Biblia, porque vemos aquí la inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Tanto la homosexualidad como el lesbianismo ya son características de una sociedad que se ha apartado de Dios. Pero vemos aquí que esto es porque el hombre se ha separado de Dios. Estas cosas se dan cuando el hombre y la mujer no buscan a Dios. Versículo 28, vamos a ver la tercera entrega judicial. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo que las hacen, sino que también se complacen en lo que practican. Y aquí el hombre está totalmente apartado de Dios. El hombre, Dios le entrega a su propio destino al hombre. El hombre mismo se está entregando a una perdición total, y sabiendo de que hay un juicio y sabiendo de que va a haber un castigo, lo continúa haciendo, y el hombre dice que se complace en hacer lo malo. Se complace en hacer lo malo. Tremendo cómo Dios quita su mano y le deja que el hombre continúe su propio camino, destruye su propio cuerpo, se entrega a sus pasiones y deseos. Y no solamente eso, sino que se goza en hacer lo malo, aún sabiendo que hay un juicio de Dios que le espera. Es así como el hombre se ha apartado de Dios. Vamos a hacer un resumen de todo. Y mirando aquí este bosquejo del capítulo 1, vemos que el hombre tuvo y tiene inteligencia para conocer a Dios. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio al hombre una capacidad de pensar, de razonar y de darse cuenta. El hombre es inteligente, ¿no es cierto? Al mirar la creación, puede sacar una conclusión de que hay un Dios poderoso, un Dios que tiene orden, un Dios que crea el mundo con todas estas, ¿cómo se llaman? Sistemas, ¿no? El sistema ecológico, todos los sistemas que existen para proteger al planeta Tierra. Tenemos una vía láctea, las estrellas, etc. Dios le dio inteligencia al hombre. El hombre puede mirar, y aún la ciencia hoy en día, pues, habla de que esto no puede ser por casualidad. Todo lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos. Pero a pesar de que el hombre ha sido inteligente, el hombre ha sido indiferente. Y en lugar de reconocer a Dios y darle gracias, el hombre se apartó de Dios. Para luego seguir su propia indulgencia, su propio pecado, y
enfrentarse a las consecuencias del juicio de Dios. El hombre es impenitente y vemos ahí ya las consecuencias del pecado, que va a ser el juicio de Dios. Y el hombre está ciego y no ve el juicio de Dios. En este capítulo 1, nosotros hemos visto el pecado del hombre, cómo el hombre se apartó de Dios y por qué el hombre está como está. Lo único bueno que podemos ver en este mundo hoy en día es porque todavía la mano de Dios está sosteniendo a este mundo para que no se pierda en la maldad. Tenemos que hacer una reflexión nosotros acerca de la maldad del hombre, de por qué el hombre se ha separado de Dios. En los siguientes domingos vamos a continuar estudiando el libro de Romanos y mirando cómo Dios nos trae a nosotros, cómo Dios el hombre nos invita a nosotros a salir de este camino que hemos escogido nosotros. Y en lugar de darle las espaldas a Dios, el Señor nos está invitando para que reflexionemos, para que reaccionemos, reconozcamos de que somos pecadores, de que nos hemos apartado de Dios, de que hemos sido ingratos a Dios. Así que en esta mañana quiero invitarles a dar gracias a Dios y a pedirle perdón a Dios porque nos hemos apartado de Él. Oremos. Señor, al mirar estos versículos de la Biblia, de Romanos capítulo 1, nos damos cuenta, Señor, de que nosotros como hombres, como humanidad, somos pecadores y nos hemos apartado de ti. Señor, queremos pedirte perdón en esta mañana por no ser agradecidos contigo. Señor, por no darte gracias por la vida que nos das, por el aire que respiramos, por la comida que tenemos, por el techo en el cual nosotros estamos cubiertos. Señor, perdónanos por ser ingratos. Señor, sabemos que por tu palabra, una vida agradecida nos va a llevar a una vida sabia, a una vida inteligente. Señor, permítenos darte gracias en esta mañana. Gracias por la vida que tú nos das, gracias por el aire, gracias por los alimentos que nos vamos a servir en este día. Señor, gracias por tu provisión. Señor, gracias por la familia que tenemos. Gracias por todo lo que tú, Señor, pones a nuestro alrededor. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar y ver tu poderosa mano. Señor, oramos también en esta mañana por este mundo que está perdido. Señor, oramos para que nos permitas, Señor, compartir de Cristo. Como hemos visto esta mañana, el hombre ha sido ya entregado, Señor, a sus concupiscencias, a sus razonamientos, a sus deseos, a su pecado. Señor, pero ten misericordia de la humanidad y permítenos compartir el evangelio de salvación para que otros puedan llegar al conocimiento de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias por esta mañana, gracias por escuchar esta palabra de Dios y esperemos que la puedan compartir con otros para que otros también puedan conocer la palabra de Dios. Que Dios continúe guiando y bendiciendo sus vidas. Les esperamos el próximo domingo.